En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. El versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mi primer punto es que la enseñanza de Jesús siempre es diferente a lo que nosotros pensamos o creemos. Todo lo que expresa nuestro Señor Jesucristo es tan opuesto a cómo habla y a cómo piensa el mundo. La Biblia dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mira que la conquista del mundo, el poder heredar el mundo, se da nada más ni nada menos que a los mansos. El hombre natural piensa que para conquistar este mundo, para conquistar este universo, ¿qué es lo que se requiere? Dicen ellos, se necesita de fortaleza, de capacidad, de poder, de agresividad, de seguridad en sí mismo. Pero para el Señor se requiere otra cosa. Se requiere mansedumbre, nada más. Y vamos a ver que esta palabra mansedumbre o manso, el real significado no es manso, sino humilde. Pero realmente el cristiano es completamente diferente al mundo. Es diferente en calidad. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque es un hombre nuevo, es una nueva creación, entiende a Dios, conoce a Dios, vive para agradar a Dios, pertenece a Dios. No solo que él es diferente a este mundo, sino que el mundo mismo no puede entender al cristiano. No solamente somos diferentes al mundo, el mundo no nos comprende, no nos entiende. En otras palabras, el cristiano es, por así decirlo, un misterio para el mundo, es un enigma. Ahora, si usted y yo no somos un misterio o un enigma para el mundo, eso deja ver nuestro compromiso con el Señor. Porque tal vez nos estamos pareciendo tanto al hombre o a la mujer del mundo que la gente que nos rodea ni siquiera se da cuenta que somos cristianos. ¿Qué pensaban los judíos? Bueno, los judíos de la época también ocurre que pensaban diferente. Ellos eran, mira, materialistas hasta el día de hoy, y también eran militaristas. Entonces pensaban en el reino en función de conquista, de poseerlo a la fuerza, que los llevaría de alguna manera a la victoria para salir del yugo de Roma. Y esta afirmación, cuando el Señor dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿sabe lo que ocasionó en los judíos? Les chocó. Les chocó. Porque Jesús les dice, es siendo mansos que van a poseer el reino. No siendo conquistadores, siendo mansos. Uno ve, y qué diferente que pensaban los judíos. Y así hay personas al día de hoy que piensan diferente. Pero también la iglesia al día de hoy piensa diferente. Tú vas a ver que la iglesia piensa diferente a Jesús. Nosotros estamos pensando que para conquistar el pecado, para que la gente venga, tenemos que unirnos, y pensamos siempre en conquista, en poder, en unión. Y la gente está pensando en la organización. Pero el Señor nos dice, si quieres poseer la tierra, aprendamos a ser mansos. O aprendamos a ser humildes.
Y ocurre que Gedeón vivió en los tiempos cuando los madianitas, la gente de Madián, los tenían oprimidos al pueblo de Israel. Y Gedeón, dice la Escritura, que era un agricultor. Y estos hombres venían en masa y todo lo que ellos sembraban se lo llevaban a la fuerza. Y se levantan 10.000 hombres, que eran poquitos para la cantidad de los otros, de los madianitas. Dicen, no va a ser con 10.000. Porque después ellos se van a jactar que por la cantidad de gente vencieron. Pero Señor, haz lo que te digo, que yo los voy a escoger. ¿Y sabes cuántos escogieron? 300 personas. Y con 300 hombres, Dios derrotó a todos los madianitas. Esa es la manera de obrar de Dios. Nosotros nos damos cuenta que esta bienaventuranza, yo no sé si tú te das cuenta, pero están como bien conectadas, están bien ubicadas, porque es Dios quien estaba hablando allí. Y lo que Dios hace y habla es perfección pura. Tú te das cuenta que la una sigue a la otra, no están allí al azar. Todo empieza con la pobreza de espíritu. Cuando nosotros entendemos el Evangelio, cuando el Señor nos hace ver nuestra debilidad, cuando nos hace ver nuestra incapacidad, que no podemos ser lo que tenemos que ser y que no podemos hacer lo que tenemos que hacer, nadie puede llorar por su propio pecado o por su propia situación si no es alguien que es pobre en espíritu. Y por lo tanto, nadie puede llegar a ser manso o humilde si no ha visto su propia condición y llorado por ella. Ningún cristiano puede llegar a decir, no, yo soy humilde, si en verdad no ha visto su condición. Mi segundo punto es que la esencia de esta bienaventuranza, uno se da cuenta que esta primera bienaventuranza me vuelve pobre en espíritu, la segunda me lleva a llorar, pero hasta la primera y la segunda todo está relacionado conmigo mismo. La primera hace ver mi condición, mi pecaminosidad, y esto me hunde. Me doy cuenta que soy un pecador. Todos sabemos que somos pecadores. Yo soy un pecador, pero a mí no me gusta que otros me lo digan. Eso llega a ofenderme. Eso me ofende. Y esa es realmente la esencia de esta bienaventuranza, cuando habla de mansedumbre y de humildad. Preferimos condenarnos a nosotros mismos y no que otros nos condenen. En esta bienaventuranza, en otras palabras, me relaciono con otros. Otros me están contemplando. Y aquí permitimos que otros pongan el foco, pongan la cámara sobre nosotros. Y cuando nos señalan, cuando nos critican, cuando levantan un testimonio contra nosotros, nos guste o no, la pregunta es, ¿cómo reaccionamos? Déjame ponerte algunos ejemplos bíblicos para que tú los comprendas rápidamente. Déjame mencionar a Abraham. Sabes que Abraham fue un hombre pecador, pero llega el momento en que él forma su familia. Y Dios también dentro de esa familia que él se lleva a su sobrino Lot. Y Dios iba a bendecir a Abraham, iba a bendecir a Lot. Pero el padre de las multitudes era Abraham. Ese es aquel que la Biblia lo conoce o nos lo presenta como el padre de la fe. Él creyó a Dios, dice la Escritura de los Hebreos, en esperanza contra esperanza. Y su fe le fue contado por justicia. Él creyó en el Mesías, en aquel que iba a venir. Nunca lo vio, pero creyó en él. Esa fe que tenía de creer en Cristo, que era la promesa, para él nunca fue una realidad. Pero él creyó en eso. La Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y llega un momento en que tienen que separarse cada uno para su lugar.
Y Abraham le dice a Lot, Lot, escoge tú, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo escojo segundo. Y Lot ve, esto cojo yo. Está bien, yo me voy al otro lado. ¿Sabe qué es eso? Se necesita ser humilde para obrar de esa manera. Moisés fue criado por la hija del faraón. En otras palabras, él fue hijo de la hija del faraón, del mandamás. Cuando se dio cuenta de que Dios lo había llamado, él despreció todos los tesoros, las riquezas del palacio en Egipto y de Faraón. ¿Y sabes qué decidió él? Volverse a su gente y servir a Dios. David fue un hombre que fue ungido por el sacerdote Samuel. Y este hombre no era rey, pero hablaba como rey, caminaba como rey, peleaba como rey, pensaba como rey, pero no era rey. Dios lo había ungido y tuvo que sufrir todo el maltrato que el rey de aquel entonces tenía sobre él, de Saúl. Tuvo hasta ocasión de matarlo y nunca puso su mano sobre él. ¡Ay!, dijo él, si yo pongo mi mano sobre el ungido de Jehová. Ni habló mal nunca de Saúl. Es más, cuando murió hasta lloró. ¿Sabe qué espíritu es ese? Mansedumbre y humildad. Pudiéramos pensar de Esteban, pudiéramos pensar de Pablo, pero nunca podríamos dejar fuera a nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo máximo de humildad. En Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29 de la NBI, dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Y oye esto, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Y debemos verlo nosotros en la vida de Cristo, cómo Él reaccionaba, cómo Él actuaba frente a las burlas, frente a las críticas, frente a las ofensas, frente al sarcasmo. La sumisión que tenía Él a su Padre nos hacen ver la humildad que había en Jesús. En Juan 14, 24 dice, oye estas palabras: pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Y en Filipenses 2, del 6 al 7, oye lo que dice Pablo del Señor Jesucristo. Dice él: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Qué es mansedumbre? Por lo tanto, la mansedumbre no es una cualidad natural. Es un don que es producido por el Espíritu Santo. Mira, los hombres de la Biblia tenían una personalidad fuerte, pero eran humildes y mansos. Si tienes o si tenemos al Espíritu Santo de Dios, debemos nosotros por naturaleza ser humildes. Otra cosa que no es apariencia. Algunos parecen mansos, hablan mansos. Yo conozco a alguien en mi trabajo que hasta camina como manso. Y tú lo ves y parece manso, hasta la forma de caminar. Pero yo sé que no es manso. Entonces no es tampoco apariencia, tampoco es amabilidad. Hay realmente personas más amables que otros, uno por naturaleza, por su carácter. Estos son los flemáticos que dicen los psicólogos, y otros por educación. Pero eso no es mansedumbre, eso es realmente algo puramente físico, algo puramente biológico, algo probablemente puramente glandular u hormonal, algo tal vez hasta animal, diríamos nosotros.
Uno lo puede encontrar esto de la mansedumbre hasta en los animales. Hay gatos que son más amables que otros. Hay otros gatos que son agresivos. Pero yo no me estoy refiriendo a ese tipo de mansedumbre. Tampoco no es tener un carácter débil o solidario. Hay personas que tienen ese carácter. No, yo no quiero problemas. Está bien, ya. Y parecen que son como mansas. No es un carácter solidario. Por lo tanto, cuando yo hablo de la mansedumbre, no es algo externo. ¿Sabes qué es? Es algo interno. Algo que está en el espíritu. Entonces, aparece el Señor Jesús y le dice a los judíos, no, eso no es mansedumbre, dice él. Y realmente, hermano y amigo, la mansedumbre es compatible con una gran autoridad y al mismo tiempo con poder. El manso es alguien que cree la verdad y está dispuesto a defenderla y hasta morir por ella. Ese es el humilde o el manso. Los mártires, mira que los mártires fueron mansos, pero no débiles. Fueron fuertes, aunque mansos. Esa palabra manso viene de una palabra griega que significa praus. Tiene el sentido de ser humilde, dulce y suave. En 1 de Pedro 3:4 dice que su belleza, hablando de la mujer, sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu praus. Ahí está. Un espíritu ¿cómo? Suave, apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. ¿Qué característica tiene la persona que es humilde? Habiendo visto este concepto, esta definición, que quiere decir humilde, dulce y suave. Bueno, la persona que es humilde tiene una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto a otros. Esa actitud para conmigo mismo y manifestación de esto en mi relación con los otros. En otras palabras, querido hermano y amigo, nadie puede ser manso si primeramente no llora por su vil condición, y nadie puede llorar por su condición si primeramente no es pobre en espíritu. Esa actitud para conmigo mismo y manifestación de esto en mi relación con los otros. En otras palabras, querido hermano y amigo, nadie puede ser manso si primeramente no llora por su vil condición, y nadie puede llorar por su condición si primeramente no es pobre en espíritu. Cuando somos pobres en espíritu y lloramos por nuestra condición pecaminosa, es que somos humildes en condición. ¿Y sabes qué es lo que pasa con el orgullo y nuestra jactancia? Empiezan a bajar, empiezan a decaer. El manso no se jacta de nada ni es orgulloso en sí mismo. Por lo tanto, la persona humilde no es susceptible de sí mismo. No está velando por sus intereses, no está velando por sus derechos. No está siempre a la defensiva. Generalmente nosotros pasamos la vida, queridos hermanos, atentos, ¿sabe a quién? Al otro, no, a nosotros mismos. A que cuando critican o murmuran con nosotros reaccionemos de una manera humilde, sabiendo de dónde nos ha sacado el Señor. Por eso que cuando somos mansos o humildes ya no nos autoprotegemos, porque no hay nada en nosotros que valga la pena proteger. Nada. Somos lo que somos por la gracia del Señor. No tiene autoestima en sí mismo, no se está autocompadeciendo. Su autoestima ni su ego no están por las nubes. Cuando alguien realmente es humilde, eso es notorio. Dijo Charles Haddon Spurgeon esta frase: si un hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa. Mira lo que dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 10. Dice: aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, y oye esto, mas poseyéndolo todo.
En Filipenses 4, 10 al 13 dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos coherederos. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. El último texto, Lucas 14:11. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Depende cómo vivamos ahora, es que estaremos en el futuro. No tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener, dice Pablo. Pensemos de nosotros con cordura. Una palabra de aplicación. Los que decimos ser cristianos, no tenemos excusa para no ser humildes. Ahora, por supuesto está, si tenemos al Espíritu Santo de Dios. No hay excusa. ¿Por qué? Porque la humildad es un fruto del Espíritu de Dios. ¿Cómo entonces, pastores, que podemos llegar a ser mansos siendo cristianos? ¿Cómo es que puedo llegar a esa actitud de ser un hombre, una mujer humilde? Bueno, yo te recomiendo que tú te pares frente a este texto de Mateo 5:5. Ponte frente a este sermón. Párate frente a él. Medita sobre este pasaje. Considera los ejemplos que he mencionado. Contempla sobre todo el ejemplo de Jesucristo. Luego analízate tu propia vida. Y si tú sabes que en ti hay mucho orgullo y altivez y jactancia, pídele perdón al Señor y arrepiéntete y vuelve a empezar. Empieza de cero, vuelve a empezar. Pídele perdón al Señor, reconoce, humíllate, arrepiéntate, empieza a mortificar ese pecado hasta que Él nos posea totalmente. Pero si no eres creyente, este sermón no es para ti. No es para ti. Porque tienes que empezar por la pobreza de espíritu, reconociendo tu incapacidad y tu necesidad de Dios. Entonces podrás llorar por tu condición y tu pecado. Y después podrás llegar a ser manso, no antes. Esto no es que eres manso por tu carácter. Esto es manso porque es una gracia del Señor que Él le da a sus hijos por medio de su Santo Espíritu. Quiera el Señor, hermanos, que nosotros podamos reconocer lo que somos en Él y que Él bendiga tu vida, la de tus hijos, la de tu familia y la propia mía. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.